Pues vamos a conectar con nuestra sección habitual de actualidad, centrándola, como viene siendo habitual, en una entrevista para conocer de primera mano, a través del protagonista o la protagonista, los últimos detalles, o todos los detalles, sobre el acto en cuestión. Y es que hoy Miguel Ángel Martínez Cantillo se ha convertido en protagonista porque este autor alcalareño va a presentar en la biblioteca Editor José Manuel Lara la próxima semana, concretamente el 15 de mayo, su libro Un mar de posibilidades. Ya lo hemos conocido anteriormente por ese libro, ese cuento llamado Renato, un príncipe azul solo a ratos. Pero ahora queremos saber más sobre esta nueva producción literaria dirigido a niños y a niñas que llega con motivo del Día Internacional de las Familias. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, desde luego, por ofrecernos toda esta información que siempre nos parece de interés. Estamos hablando de la presentación de un nuevo libro. En esta ocasión, ¿sería el segundo o tienes más obras en tu haber? Sí, sería concretamente el tercero de lo que es autoría propia y producción propia, y el cuarto en cuanto a como autor. Es decir, en 2018 saqué el primero, un cuento que se llamaba El secreto de las tortugas, y después en 2021 salió El mejor paraguas del mundo, pero este cuento es una colaboración con la Asociación Española del Cáncer, con la Federación Española, del Lupus, la Federación Española del Lupus, con FELUPUS. Y como bien apuntaba, el año pasado sacamos a Renato y este año Un mar de posibilidades. Además de profesor, ¿no?, que es tu profesión, digamos, que con la que te ganas la vida, también eres cuentacuentos, ¿no? Sí, sobre todo eso. Como bien indica, mi profesión es maestro de aquí de Alcalá. De hecho estoy en el Cole Blas Infante, en el CEI Blas Infante de aquí de la localidad. Y aparte cuentacuentos en ese sentido. Yo empecé con mi alumnado, yo he sido 18 años maestro de infantil, y claro, al final eres cuentacuentos diarios, sobre todo en educación infantil con alumnado de 3, 4 y 5 años. No lo puedes hacer de forma que no sea de forma lúdica y a través de la teatralización en este caso. Entonces poco a poco me fue gustando más, y al final nos dedicamos un poquito también a este mundo del cuentacuentos, siempre con valores y siempre intentando partir de ese interés y hacerlo de manera lúdica. Estamos hablando de un género literario que viene como anillo al dedo para estos niños de corta edad, ¿verdad? Para poderle ir introduciendo en lo que es el aprendizaje, como bien dices, sobre todo de valores, porque al final todos estos cuentos suelen tener, ¿verdad?, esa moraleja que nos abre la mente a ese razonamiento, ¿no?, de por qué suceden las cosas y en nuestra propia elección cuáles son finalmente las consecuencias que puedan derivar. Exactamente. Yo creo que muchas veces a lo mejor desde la escuela y de distintos ámbitos cometemos los errores de seguir y decir, bueno, esto es inamovible, esto funciona y tal, pero es que la realidad que tenemos en las aulas es una realidad distinta. Y en este caso, por ejemplo, en Un mar de posibilidades, lo que queremos reflejar precisamente es esa realidad distinta, esa diversidad familiar que tenemos en las aulas, porque realmente nos quedamos diciendo que la familia es papá, mamá, hermanos, hermanas, que está muy bien, pero que ya en muchos casos es minoritario, no es la realidad que tenemos en un aula cuando llegamos. Y precisamente, como tú bien comentas, sí, se puede explicar de una forma, con unas clases magistrales que hemos sufrido todas las personas que tenemos ya una edad, en la que, bueno, tú eras simplemente un recipiente vacío que había que llenar, pero yo creo que hay que ayudar al alumnado de manera lúdica, de manera de acercarle estas realidades que están en su día a día. Los niños son unas verdaderas esponjas y aprenden rápidamente, así que tenemos que estar ahí espabilados y creando muchísimos contenidos. De momento 4 libros en tu haber, ¿no? Algunos en colaboración, otros de tu propia autoría en solitario, pero supongo que en tu trabajo diario son muchas más las creaciones que van surgiendo, ¿no?
Sí, claro. Al final esto surge por eso, porque yo cuando empiezo, yo desde 2005 a trabajar, yo empiezo a contar la historia de mi alumnado y es verdad que, bueno, voy tirando, debiendo de cuentos que hay, etcétera, pero es muy complicado lo que acabamos de decir. Tú tienes una realidad de un aula con una serie de alumnados. Entonces, si quieres acercarle a la realidad, vas haciendo adaptaciones, hasta que tú al final haces tus propias historias. Y siempre mis compañeros y compañeras decían, bueno, ¿y por qué no publica? ¿Y por qué no publica? Y al final, bueno, pues ya te decides. Muchas veces tienes este complejo del impostor, de que dice, bueno, no tendrá valor lo que yo hago, no tendrá, pero bueno, después es verdad que cuando publicas, pues yo mis cuentos estoy contento de que están teniendo buena respuesta, en el sentido de que están llegando bastante, vamos. Por ejemplo, El secreto de las tortugas tiene más de 2.000 ejemplares vendidos, Renato tiene más de 500, en fin, que están llegando a muchos hogares. Y al final que es lo que yo quiero, vamos, que yo más que nada, como tú muy bien has dicho antes, yo tengo mi trabajo principal, que no es este en este caso, pero yo lo que quiero es que lleguen las historias y que al final ayuden al alumnado. Bueno, pues la verdad es que suelen ser los cuentos una herramienta muy útil para los profesores, sobre todo de primaria, pero también para los padres y madres, para poder enseñarle algunas cosillas a los niños a través del entretenimiento, el juego y estas figuras, ¿verdad?, que surgen de la imaginación. Por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? En este caso, sí. Cuéntanos, ¿qué es un mar de posibilidades? Bueno, pues un mar de posibilidades, claro, además es el cuento que he metido más por ejemplo, del trabajo de docente, etcétera, porque se desarrolla en eso, en un cole. Entonces una niña que está en infantil y es la protagonista de la semana, que es una actividad que se suele realizar en muchos centros de infantil, que cada estudiante una semana de protagonista y el último día se suele culminar con la visita de su madre o su padre. En este caso lo visita Carmen, que es su madre, y es bióloga marina. Entonces Carmen empieza a explicar la vida de los animales marinos y a enseñar esa diversidad que hay en cuanto a familias en el mundo marino, pero que es totalmente extrapolable al mundo de ellos y de ellas. Y bueno, ahí iremos aprendiendo cuáles son esos casos, que bueno, todos están basados en hechos reales, es decir, desde las estrellas de mar, como personas que de manera monógama tienen su vida, hasta qué pasa, como algunos animales adoptan a otros, etcétera. Entonces, a través de ahí veremos que en cuanto a familias, como termina el libro diciendo, existe un mar de posibilidades. Eso, como profesor, hoy en día, es vital, ¿verdad?, de tener conocimiento sobre esta variedad en la actualidad de singularidades familiares que podemos encontrarnos, sobre todo porque en estas edades tan tempranas, cuando se forman los grupos de niños y señalan al diferente por su condición familiar, pues suele dejar algunas heridas, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que es que siempre lo que se dice en otros campos se tiene muy claro que necesitamos visibilizar referentes, pues en el mundo familiar igual. Es decir, como tú acabas de decir, en estas edades, bueno, y cuando van creciendo, incluso si te sientes como que tu familia es la distinta, no te sientes que encajas en ningún lado, eres un poquito también como la persona discrepante en ese sentido, disidente. Entonces lo que se busca es ver que, bueno, que tienes una realidad propia, que cada familia es propia, pero que es verdad que hay muchas más realidades de las que creemos, en este sentido. Y es lo que buscamos, por supuesto, de manera lúdica, entretenida y atrayente para el alumnado, porque afortunadamente para todo el mundo las ilustraciones las hace Alberto Rodríguez en todos mis libros, que es un compañero que también es docente, y la verdad es que él tiene una forma de plasmarlo que a mí siempre me sorprende cada vez que hacemos un proyecto y que creo que al alumnado le encanta. La verdad es que la idea resulta bastante atractiva, pero ya no solamente para los niños y niñas, también para los adultos, ¿no? Porque quizás también sea un modo en el que los propios niños, los propios hijos, puedan ilustrar a sus padres, que en algunas ocasiones encontramos que todavía existe una mente algo cerrada en cuanto a esta temática, ¿no? Totalmente. Yo creo que muchas veces, cuando los docentes también decimos, es que la familia no se implica o no sabe, muchas veces tampoco damos herramientas. Es decir, tú no tienes por qué saber cómo le puedes explicar a tu hijo o a tu hija cómo es tu familia en concreto. Tú se lo puedes explicar de una forma a lo mejor
mucho más, como decíamos antes, mucho más seria, mucho más. Pero yo creo que al final le tenemos que brindar herramientas para ver cómo esa diversidad, todo lo que hace es enriquecer, y cómo no somos los únicos, las únicas que tenemos una familia diversa. Porque al final, cuando tú visibilizas la realidad de cada estudiante, ves que cada familia es completamente diversa y que existen, en el libro aparecen 6, pero 6, ¿por qué no podríamos hacer una enciclopedia? Claro. Pero cada familia es totalmente distinta. Única. Pues la verdad es que resulta, como te decía, atractivo, interesante y bueno, yo creo que ya de vital importancia contar con herramientas de este tipo. Vas a presentar este cuento el próximo día 15 en la Biblioteca Editorial José Manuel Lara a las 7 de la tarde, ¿no? Exactamente, vamos, presentaremos este cuento, pero ya yo siempre que presento el cuento me gusta hacer varios cuentos más. Y siempre utilizar distintas herramientas, es decir, veremos desde papiroflexia, globoflexia, cuentos con piedra, cuentos en mesa de luz, etcétera. Y veremos ahí un poquito distintas historias, todas de ellas, como hablábamos antes, con distintos valores, porque al final es lo que yo creo que hay que indicar, es que la inteligencia, como bien decía Gardner y demás, son inteligencias múltiples, y la cognitiva es una, por supuesto, pero que al final la demás inteligencia y la inteligencia emocional hay que trabajarla muchísimo. Y desde bien temprana edad, ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, pues están todos nuestros oyentes invitados a la presentación de este cuento infantil, pero que sin duda puede servir y mucho para muchos adultos para que puedan abrir un poco más la mente y sobre todo entender que hoy no existe un formato de familia normal, sino que todas las familias además están abiertas a cambiar durante el desarrollo, ¿no?, de su vida familiar y que por tanto se pueden encontrar dentro de la misma unidad familiar situaciones diferentes a lo largo del tiempo y por tanto debemos entender que cada uno se encuentra en su propio proceso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira, que sabemos que estás trabajando, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Nada, muchísimas gracias a ti, Sonia, y nada, decir lo dicho, que os esperamos el jueves a las 7, que entre todas las personas que asistan incluso haremos un sorteo de las marionetas de globoflexia, etcétera, y que bueno, yo siempre termino diciendo lo mismo, que si se quedan con algo que no sea con las ganas de conocer esta historia. Por supuesto, que hoy en día podemos acceder a todo y a veces no lo hacemos, bueno, pues porque no queremos, ¿verdad? Quitar esa barrera y ahí pues está a la orden del día y lo tenemos bueno, en nuestra propia frente, ¿no?, en nuestra propia cara, las nuevas situaciones. Por tanto, vamos a abrir ese espacio al entendimiento y al razonamiento, pero sobre todo vamos a invitar a los niños y niñas a que lo hagan. Gracias, Nada, muchísimas gracias, Sonia. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues son las 12:30 de la tarde. Además también, bueno, pues son las 7:30 de la tarde si nos estás escuchando en nuestra versión revisión. Tenemos también un espacio llamado Guía Infantil con el que vamos a hablar de algunos problemas de visión que puedan encontrarse los niños y niñas en sus edades más tempranas, pero será después de este pequeño alto que realizamos en estos momentos. Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente.